Hola, buenos días. Hoy estamos aquí reunidos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y lo hacemos rodeados de tres personas, de tres mujeres estupendas, maravillosas, que han dedicado su vida a la igualdad entre mujeres y hombres. Y para mí es un orgullo, una responsabilidad muy grande el hacer esta presentación porque bueno, pues con algunas de ellas incluso he tenido en el pasado, pues y en el presente también, una relación de la cual me siento muy orgullosa. Por ejemplo, Soledad Murillo, en la época en que ella fue secretaria general de Políticas de Igualdad y que impulsó tanto la ley de igualdad entre mujeres y hombres como contra la violencia de género, pues yo estaba trabajando entonces en el Instituto de la Mujer y me siento un poco copartícipe de todo aquello porque en aquel momento todo lo que se hacía en este sentido pasaba por el Instituto de la Mujer. Si no recuerdo mal, empezamos por 57 medidas en la ley de igualdad, que luego fue lo que dio paso a la propia ley, ¿no? Entonces, para mí es un honor estar hoy aquí haciéndole esta entrevista que luego le preguntará José María. Eh, Perdón. Soledad Murillo es socióloga feminista, investigadora y política, profesora titular del Departamento de Sociología y Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, donde promovió el Seminario de Estudios de la Mujer e impulsó el primer doctorado de género. Ha dirigido varios estudios, uno de ellos, Ciudadanía Activa, las asociaciones de mujeres en España con la participación de 897 asociaciones de mujeres. Fue secretaria general de Políticas de Igualdad de 2004 a 2008, siendo la impulsora de la Ley de Violencia de Género y de igualdad entre mujeres y hombres. Fue secretaria de Estado de Igualdad durante el primer mandato de Pedro Sánchez. Ha trabajado en el Comité Antidiscriminación de la Mujer de Naciones Unidas. Ha recibido diversos premios y reconocimientos y actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Madrid. Natalia Pérez también estará aquí con nosotros hoy. A Natalia Pérez no la conozco personalmente, sí conozco su organización, que es Plena Inclusión, que lucha por todas las personas que tienen discapacidad intelectual y hoy nos va a hablar de las dificultades de las mujeres con discapacidad intelectual. Em, pero sí que la voy a sorprender porque sí que tengo cosas en común con ella. En principio, el nombre y el apellido, porque se llama igual que mi nuera, o sea que eso. Pero además, también estuve viviendo durante una temporada en Argentina, o sea que algunas cositas tenemos en común. Luego nos conoceremos un poco mejor. Y Sara Jiménez, pues Sara Jiménez estará también con nosotros. La he conocido más tarde que a Soledad, pero no por ello menos intensamente. Es una mujer gitana que se propone y consigue formarse y luchar como si no hubiera un mañana por los derechos del pueblo gitano. Y hoy nos hablará de las dificultades de las mujeres gitanas. Ahora estoy con ella aquí en Nexo Plataforma y cada día aprendo un poco más con ella. Es abogada, eh, realizó un posgrado en Derechos Humanos con formación en Dirección y Gestión de ONGs y estudios especializados en menores, extranjería y Derecho Penal, entre otros. Fue responsable del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, llevando el acompañamiento jurídico en la defensa de casos de discriminación ante los tribunales y dirigió el informe anual Discriminación y Comunidad Gitana. Con ella es la primera vez que una abogada de etnia gitana representa a España en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Fue diputada en el Congreso de los Diputados. Fue presidenta de la Fundación Secretariado Gitano. Ha recibido varios reconocimientos. Actualmente es directora general de la Fundación Secretariado Gitano
y es socia fundadora de Nexo Plataforma. Me vais a perdonar porque se me ha pasado leer el currículum de Natalia, que lo tengo aquí, o sea que perdonadme, lo leo ahora. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Rosario, Argentina, máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá y máster en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por la Universidad Menéndez y Pelayo. Fue defensora penal y profesora de Derecho Penal en la Universidad de Rosario. Desde 2021 trabaja en Plena Inclusión España como asesora jurídica. Y nuestro moderador, José María Antón, que lidera el grupo de políticas sociales y de estado del bienestar y con el que da gusto trabajar, porque es una persona que nos deja trabajar libremente, que nos da confianza y eso hace que todas las que estamos trabajando con él, trabajamos con mucha más confianza en nosotras mismas. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con diversos másters en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Universidad Pompeu y Fabra. Ha sido médico en el Servicio Público de la Comunidad de Madrid y de la FREMAP, viceconsejero de Humanización en la Comunidad Autónoma de Madrid. Actualmente compagina su labor de médico con distintas responsabilidades en asociaciones y sociedades científicas y es socio fundador de Nexo Plataforma y vocal de Políticas Sociales y Estado del Bienestar. Bueno, y yo soy Irene Tarragó y también estoy socia fundadora de Nexo Plataforma. Y ahora ya doy paso a José María para que cuando quieras pues puedes comenzar con las preguntas. Y muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias, Irene. La verdad es que es un lujo y es un verdadero placer estar con todas vosotras, con 4 mujeres que yo creo que, bueno, pues después de haber escuchado a Irene y haber hecho esa descripción curricular de sus trayectorias, pues queda muy claro que son mujeres comprometidas, que son mujeres que bueno, pues que tienen una trayectoria muy sólida en muchas cosas, sobre todo defendiendo derechos sociales y también precisamente en el tema que nos ocupa hoy, que es celebrar, conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No se me ocurre mejor compañía que la que tengo esta mañana con Irene, con Natalia, con Soledad y con Sara para hablar de estos temas y bueno, pues creo que va a ser una charla muy interesante. Voy a empezar planteando una serie de cuestiones que van a ir para las 3, para que contestéis las 3 y luego pues haremos algunas un poco más específicas. Y la primera reflexión en la que me gustaría que entrarais es un poco, bueno, pues precisamente este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El objetivo número 5 de la Agenda 2030 es precisamente lo que celebramos hoy, 8 de marzo, el lograr que esa igualdad real entre los géneros, entre hombres, mujeres, niñas. Y faltan 6 años para el 2030. Y a mí me gustaría conocer vuestra opinión de si realmente nos estamos acercando con la velocidad de crucero suficiente para llegar al 2030 con ese objetivo cumplido. ¿Cuál es vuestra opinión? Y si queréis, podemos empezar un poco por el orden en el que nos ha presentado Irene. Podemos empezar por Soledad, luego Natalia y luego Sara. Soledad, por favor. Hola, pues encantada de estar aquí, gracias a esas plataformas. Es estupendo estar con unas compañeras con las que voy a aprender muchísimo y gracias, moderador, por tan excelente moderador, tan cualificado moderador. Bien, yo creo que la Agenda 2030 lo que tenía de positivo es que son estadísticas, aquí no valen opiniones, sino directamente resultados trasladados en números. Y creo que al 2030 no se van a cumplir los objetivos, pero al menos apuesta a todo el mundo a trabajar. Y para mí eso es muy importante. Sé que la Agenda 2030 es algo que no se creen mucho algunas, algunos partidos políticos por supuesto, no todo el mundo está igual de involucrado, pero al menos es un objetivo y se piden datos, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy optimista con el
Vamos a ver, tenemos muchísimas cuestiones pendientes. Tenemos pendientes cuestiones para mí, muy importantes. Solamente voy a citar 3 porque así vamos hablando todas y no ocupamos el espacio con demasiados datos, ¿no? Pero a mí me interesa muchísimo la brecha digital que existe entre mujeres y hombres, esa brecha digital que permite también saber cuál es la brecha salarial. Y con brecha salarial estoy hablando de la capacidad retributiva. Cuando yo lo estoy preguntando, que lo he preguntado tanto en la CEDAW como lo he preguntado aquí en el propio ayuntamiento, el tema es que los complementos son fijos o flexibles. A mí eso no me sirve. Lo que me sirve también es pensar cuánta brecha hay en cuanto a categorías profesionales. Y esas categorías profesionales están ocupadas por varones. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a la Agenda 2030 se puede llegar sin que los varones pierdan privilegios? Esa es mi primera pregunta, porque yo creo que este diálogo también es para que nosotros hagamos preguntas incómodas. Y cuanto más incómodas, mejor que mejor, ¿no? Me llama mucho la atención la profesora Claudia Golden, Premio Nobel de Economía 2023, estudió la brecha salarial. Por lo tanto, me parece fantástico que ella misma haya planteado en esos trabajos de investigación cómo persisten significativas desigualdades. Que yo tenga menos retribución va a influir en mi jubilación. Que yo tenga menos retribución va a influir en mis capacidades y en mis oportunidades. Y además, aprovechando que hay 2 compañeras mías que están con el tema mm, bueno, pues de la discapacidad intelectual y de las mujeres gitanas, una de las cosas que he trabajado en los últimos 2 años me preocupa mucho que las mujeres con discapacidad intelectual y sufren violencia de género no pudieran estar en los refugios, en las casas de acogida, y esto es un tema que tendríamos que trabajar directamente y que se está dejando un tanto en la periferia de la agenda política. Y me interesa mucho y me preocupa las niñas madres de gitanas. Yo en 32 años de profesión en la Universidad de Salamanca solo he tenido una alumna gitana, por eso quiero felicitar a Sara por todo lo que ha logrado, gracias a que su abuela y su madre estuvieron influyendo en ella para que no abandonara su propio proyecto personal y profesional. Entonces me preocupan esas 2 cosas y bueno, hay muchas más cosas de las que hablar, pero en principio esa sería mi primera aportación. Muchas gracias, Soledad. Natalia, Bueno, te hago muchísimas la misma gracias. pregunta. En primer lugar, muchísimas gracias por habernos invitado y por tenernos en consideración para esto tan importante. Y bueno, en relación a la pregunta que nos hacías, yo creo que tal como está redactado de lograr la igualdad entre los géneros, ¿no? Es algo difícil de lograr en los próximos 6 años, aunque como comentaba Soledad, creo que ha empezado a trabajar, se ha trabajado mucho, se ha avanzado bastante en este tiempo en el que se ha planteado el tema, pero sin embargo todavía existen determinadas desigualdades entre hombres y mujeres que nos permiten decir, ¿no?, que es un objetivo bastante complicado de lograr en los próximos 6 años, ¿no? A nosotros nos preocupa, como comentaba Soledad, el tema de la violencia, de la explotación sexual y cómo esto afecta especialmente a las mujeres y niñas con discapacidad y específicamente con discapacidad intelectual, ¿no? Y muchas veces también lo que es la brecha salarial, la división del trabajo no remunerado, ¿no? Tanto en nuestro ámbito también, en la parte del trabajo, del cuidado de otras personas, que es un sector que está muy feminizado, y más que nada también la participación de las mujeres en todo el ámbito de la toma de decisiones, ¿no? Que muchas veces podemos ver la falta de esta presencia femenina en el ámbito de la toma de decisiones en las organizaciones, en las empresas, etcétera, ¿no? También nos preocupa mucho el tema del cambio climático, los desastres que están ocurriendo por el cambio climático y cómo esto afecta de forma desproporcionada, ¿no?, a las mujeres y a las niñas. Entonces, bueno, creo que como forma positiva, como comentaba Soledad, tenemos que destacar que se ha empezado a trabajar y es algo que está puesto en la agenda, pero como un difícil logro de acá a 6 años para el 2030, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Natalia. Sara, tu turno. Muy buenos días y nada, un placer ver a Irene y a Antón, compañeros, es un placer. Y luego pues también Soledad, que ya hemos coincidido en trayectoria en tu momento de secretaria de Estado, ya estuvimos ahí en algunas defensas y Natalia, entidad con la que trabajamos de una manera muy hermanamente, ¿no?, con el secretariado gitano. Me parece importante el destacar que si hay un trabajo conjunto y unos objetivos conjuntos, que creo también que eso supone un avance cuando
Cuando estableces sobre un criterio de una agenda los puntos a conseguir, esos son retos en los que hay acuerdo, ¿no? Y hablo de acuerdo porque en los temas de igualdad es muy importante tener agendas de acuerdo, ¿no? Entonces, el valor, más que el cumplimiento de objetivos, que creo que igualmente, como ya han dicho mis compañeras, no los vamos a cumplir, es que nos establece el camino y la senda en las que hay unos acuerdos muy necesarios en materia de igualdad, ¿no? Y luego en ejecución tenemos que ser más ambiciosos porque si no, los retos se consiguen de una manera pues muy lenta. Y en relación a las mujeres gitanas, pues deciros, ¿no? Soledad hablaba de la brecha salarial. Yo me voy a poner en unos temas incluso anteriores, ¿no? Que es lo que más atraviesa la desigualdad en este caso de las mujeres gitanas. Sí, y me preocupan enormemente porque son vulneraciones flagrantes de los derechos que luego realmente te condicionan el acceso a la vida digna. Hablamos de educación. Una de las mayores desigualdades que sufre el pueblo gitano es en materia educativa. 6 de cada 10 niños gitanos no terminan la educación secundaria obligatoria. En el último estudio que hemos hecho, la Fundación Secretariado Gitano, comparando los datos con un estudio de hace 10 años. Es un dato alarmante. Cuando vas desgranando la desigualdad educativa, te das cuenta como en las niñas y las mujeres gitanas las causas de no continuar estudiando tienen mucho que ver con ser mujeres que tienen una visión de dedicarse a los cuidados, de dedicarse a los demás y de dedicarse a responsabilidades familiares. Por lo tanto, dentro de lo que son las causas, hay unas causas de género y dentro de la inefectividad de la propia administración y de la respuesta, me parece que es visible que si 6 de cada 10 niños gitanos no terminan la educación secundaria obligatoria, ya estás condicionando el futuro de toda una nueva generación. Estamos condicionando el futuro de las mujeres gitanas en esta materia. Entonces yo creo que es importante cuando nos ponemos retos ver cómo el reto educativo es relevante en el alumnado gitano, en las niñas gitanas, en las que fijaros, hay un 62,4% de fracaso escolar en general del alumnado gitano, en las mujeres gitanas un 70%. Entonces ahí la brecha todavía es más fuerte, ¿no? O sea, una de las principales repercusiones luego lo tenemos en el empleo. En las mujeres gitanas, la tasa de paro de las mujeres gitanas es del 60%. Entonces estamos hablando que de las mujeres de la población en general es de un 16%. Y de los hombres de la comunidad gitana de un 52%. Cuando a veces hablamos de las situaciones de desigualdad, de la discriminación interseccional, ¿no? En cómo interactúan en una persona determinados componentes que te hacen más vulnerable en el camino a la igualdad, veo claramente como en materia de empleo, las mujeres gitanas estamos posicionadas en desigualdad respecto a las mujeres de la sociedad en general, pero también respecto al hombre gitano. Entonces ahí resalto educación y resalto empleo porque tengo muy claro por trayectoria personal que si tienes buena herramienta educativa, te abre el acceso a un empleo con mayor dignidad, te abre la mirada respecto a la vida, la mirada respecto a tu propia toma de decisiones y todavía veo a un grupo muy relevante de mujeres gitanas que están ahí encasilladas, ¿no? Con unas barreras que les hace muy difícil, tanto por condición de género como por condición étnica, el vivir el progreso y el poder realmente alcanzar una igualdad real. Muchas gracias, Sara. Bueno, parece que ha habido coincidencia un poco en vuestras intervenciones en que efectivamente el valor de todo lo que está pasando es bueno, pues haber logrado un acuerdo para tratar de alcanzar los objetivos, aunque bueno, pues es posible que no vayan al ritmo y a la velocidad que nos gustaría a todos, pero por lo menos parece que sí que coincidimos en que estamos un poco en el camino y eso efectivamente estoy de acuerdo con vosotras en que ya es bastante, ¿no? Aunque claro, habría que intentar acelerar un poco. Y por ir un poco aterrizando el tema y centrando un poco ya en la situación en nuestro país, bueno, conocéis de sobra la Ley Orgánica del 2007, la Ley 3 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es una ley que ya tiene casi 17 años y que es verdad que se han hecho algunas actualizaciones, se han introducido, bueno, pues cosas como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, pero ¿pensáis que a la ley le faltan ya cosas, que se ha quedado un poco obsoleta, que habría que darle una vuelta?
¿O creéis que todavía sigue siendo una herramienta eficaz y actualizada? O por el contrario, insisto, habría que introducir algunos aspectos en esta ley para realmente acomodar a la situación de la mujer en el año 2024. Si queréis, empezamos ahora al revés. Empezamos por Sara, luego por Natalia y acabamos por Soledad para ir un poco cambiando los órdenes. Sara, adelante. Yo creo que tenemos que poner en valor una legislación de este tipo. Yo creo que eso también es importante, el ver cómo el marco legal genera un patrón de protección. Eso es muy importante en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Y la legislación hay que adaptarla. Los tiempos evolucionan, las realidades van cambiando y creo que la propia legislación merece mejoras, ¿no? Pero como paraguas es un buen marco y yo creo que lo que debería también contemplar, y en la actualidad yo creo que hay que ser conscientes de que la sociedad es diversa, que las mujeres somos diversas y que los propios cambios legales, la propia ley debe incluir la realidad y la atención a las mujeres discapacitadas, debe incluir la realidad y la atención a las mujeres gitanas, a las mujeres que se encuentran en entornos de mayor vulnerabilidad, porque si no, los marcos legales no contemplan toda esa diversidad de las propias, que componen, ¿no? a las propias mujeres. Así que yo sí que creo que tanto el marco legislativo, tanto la propia ley, como luego las políticas que ejecutan la legislación, cada vez más debería contemplar estas realidades, porque sí que creo que hasta hace muy poco en eso hemos sido poco exigentes, ¿no? Las mujeres que en muchas ocasiones han pertenecido a grupos muy específicos y a los que la desigualdad les atraviesa de una manera dura, en muchas ocasiones no reflejadas en las políticas públicas, en la propia legislación. Cada vez se ha ido avanzando más porque los movimientos asociativos han trabajado y trabajan en España de la mano de la propia administración, se generan los consejos y órganos de participación, pero en eso yo sí que creo que deberíamos mejorar. Y además os lo comparto porque en determinadas materias, si no, luego el desarrollo, la puesta en práctica de una ley, porque una ley es importante, pero lo realmente relevante es la puesta en práctica, que al final es cómo ejecutas la norma y cómo proteges a las víctimas de la desigualdad, que en este caso son mujeres. Pongo un ejemplo. Cuando hablamos de la mayor lacra en desigualdad, que es la violencia machista, si nuestros servicios y nuestros recursos tanto los profesionales de estos servicios no conocen de la realidad, por ejemplo, en este caso de las mujeres gitanas que tienen que atender, en muchas ocasiones eso trunca realmente la protección de la propia víctima, ¿no? Entonces, y esto nos pasa con otras mujeres que pertenecen a otros grupos. Hay que tener esa capacidad de que nuestras leyes y que la ejecución de la misma contemple más la diversidad. Muchas gracias, Sara. Natalia. Bueno, en este caso estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que comentaba Sara, de que es muy importante el marco legislativo como tal y contar con legislaciones como estas. Nosotros hemos estado llevando a cabo algunos proyectos europeos y algo que se ha puesto en manifiesto durante estos proyectos es a España como un país pionero en el tema de la legislación y específicamente en relación al género, ¿no? Pero como comentaba Sara, sí que creo que es muy importante que las leyes se vayan adecuando a los cambios que van ocurriendo en la sociedad y que se vayan actualizando por cierta parte, ¿no? Creo que la ley tiene algunos conceptos que son esenciales, como el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, pero sí que considero que como comentaba Sara, aunque el artículo 14.6 habla sobre la consideración de las dificultades singulares que tienen las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad, creo que hace falta tratar determinados conceptos, como por ejemplo la interseccionalidad, e ir trabajando de forma transversal durante toda la ley estas dificultades específicas a las que se enfrentan, por ejemplo, las mujeres gitanas o las mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces,
Como comentaba, creo que es muy positivo tenerlo en el marco legislativo, pero creo que también estaría bien ir incluyendo específicamente estas cuestiones a lo largo de la ley y luego, como comentaba Sara, también aplicarlo esto a la realidad, ¿no? Porque muchas veces vemos que la dificultad real está en traspasar lo que contiene la propia normativa a la realidad a la que se enfrentan las propias personas, en especial las mujeres con discapacidad y también en especial las mujeres con discapacidad intelectual, ¿no? Que es un poco lo que también muchas veces llamamos estas dificultades, estas discapacidades invisibles y que muchas veces esta falta de detección le genera muchas dificultades añadidas. Muy bien, gracias, Natalia. Soledad. Eh, ¿Se oye? Sí, ¿Se adelante. oye? Sí, Sí. gracias. Bien, la ley no se ha aplicado. Entonces no se ha aplicado la ley. Yo estuve directamente trabajando en la ley. Entonces teníamos y eso quiero compartirlo con vosotras y con Nessus, ¿no? Teníamos con eso porque para que lo veáis. Podríamos haber hablado un catálogo de personas y colectivos. El colectivo de mujeres pescadoras tenemos más de 150.000 kilómetros cuadrados de mar. Podríamos haber hablado todos esos colectivos, o sea que evidentemente mujeres de salud mental. Me reuní con todos los colectivos. Con las mujeres gitanas no, estaban invitadas, pero el secretario gitano lo que hice fue hablar directamente con su presidente, pero no en grupos grandes. Preferían una relación más bilateral. Con las mujeres con discapacidad, con mujeres lesbianas, con mujeres que habían sido maltratadas, con mujeres. Es decir, la ley de violencia de género es aparte, pero la ley de igualdad tenía esa virtualidad. Entonces, una de las cosas que planteamos es que igualdad no es semejanza. Igualdad no es semejanza. Queríamos garantizar derechos, pongo un ejemplo, el derecho a que en una entrevista de selección no te pregunten si quieres ser madre. Y eso está ahora mismo penado, de tal manera que tú puedes reclamarlo en el contencioso administrativo y a día de hoy ha habido 670 jóvenes, que todas las extractos también mujeres migrantes, que con las mujeres migrantes también me reuní, con las mujeres que están trabajando en casas, o sea, profesionales del espacio doméstico, en el sentido de comprar en el mercado, también me reuní, o abríamos un catálogo enorme o trabajábamos la integralidad. Es decir, primero derechos y luego especificidad. Ese artículo es uno de ellos. Otro artículo es que hubiera mujeres en los consejos, en todos los puestos de decisión. En las ONGs no hay mujeres en los puestos de decisión. Amnistía Internacional, Cáritas, no hay mujeres en los puestos de decisión, pero ellas son las que están permanentemente salvaguardando las asociaciones. Es decir, que fue una decisión política. La decisión política no era excluir, sino incluir bajo la equivalencia de derechos, la absoluta equivalencia de derechos. Es una ley que no se ha puesto en práctica. Hasta las leyes, hasta los temas de la participación electoral, que es importantísimo, porque no puedes hacer una agenda política si no estás tomando decisiones. Hasta en los temas de participación electoral, países como Finlandia, Alemania, Suecia multan a los partidos políticos, pero no han cambiado su ley electoral. Para ellos es otro sistema, es la multa. Nosotros lo cambiamos la ley electoral. Costó muchísimo negociar eso. Muchísimo negociar eso. Entonces, las leyes hay que aplicarlas y después de que se aplica la ley se especifica. La ley retributiva, por ejemplo, del derecho a declarar a Hacienda no tiene ningún marco específico con respecto a colectivos que tengan mayores dificultades. Marca renta o marca simplemente barómetros. Y nosotros queríamos hacer eso. Es decir, una mujer con discapacidad puede denunciar por la ley de igualdad, perfectamente tiene esa cobertura. La formación absolutamente necesaria. Ahí está la ONCE. Toda la ONCE, en España, digo en España, todos los cuadros son masculinos. Todos los cuadros son masculinos. Entonces, evidentemente, con la ley de igualdad puedes perfectamente plantear la necesidad de renovar la toma de decisiones. Sí, no se ha aplicado, conozco la ley porque participé directamente no se ha aplicado. Entonces, una ley no es defectuosa porque no se entienda que la igualdad no es semejanza, la igualdad es equivalencia de derechos universales. Y esos derechos universales después tienen que aplicarse en función de la especificidad. Y eso es la aplicación de una ley. Que si yo estoy como abogada y tengo unos temas de discriminación, porque se ha hablado de los hombres discriminados, pero es que las mujeres se embarazan prematuramente, las niñas se embarazan. Entonces, estos temas es importante que existan personas
con una formación y, por supuesto, con una atención absolutamente delicada. Porque yo estoy trabajando en el área de servicios sociales aquí en el ayuntamiento y estoy en contacto también con personas de colectivos especialmente discriminados. Por eso nos habló de interseccionalidad, se habló de igualdad, porque nos parecía un término mucho más potente, que era igualdad de derechos, derechos universales. Gracias. No, gracias a vosotras. Muy interesantes estas reflexiones que habéis hecho sobre bueno, pues el estado de la ley. Y bueno, es verdad que han salido ya algunos ejemplos a lo largo de la conversación, pero bueno, pues un poco por acabar con este bloque general, a mí me gustaría que me concretarais a día de hoy cuáles son todavía las principales desigualdades que tenemos en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, cuáles destacaríais vosotras y qué medidas concretas habría que tomar para solucionarlas, ¿no? Porque estamos viendo, como nos ha contado Soledad, que a veces ni siquiera haciendo una ley consigues luego después que se apliquen las medidas. Entonces, bueno, pues qué medidas, qué desigualdades en concreto y qué haríais para atajarlas vosotras, qué propondríais para atajarlas vosotras. Si queréis empezamos ahora por Soledad y luego Sara y luego Natalia. No hemos abordado el uso del tiempo, o sea, no hemos abordado el reparto del tiempo. Por lo tanto, seguimos con la pregunta inicial que yo he hecho. ¿Están los varones preparados para perder privilegios, sí o no? ¿Está la estructura Buena social pregunta, preparada para perder privilegios, sí o no? Mientras eso sea así, es decir, mientras... pongo un ejemplo. En España se puede poner el apellido de la madre. ¿Sabéis que solamente un 0,1% ha puesto el apellido de la madre? Bien, eso habla mucho de nosotros. En un país escandinavo que un señor sea padre y no esté haciéndose cargo, cargo no es vete a por los niños, sino cargo es responsabilidad en primera persona, está considerado un mal trabajador y está considerado una persona, hay un reproche social. Aquí no hay un reproche social. Aquí se habla del cuidado como si fuera algo excepcional. Entonces tenemos mujeres que cuidan en unas edades enormes, pero también tenemos chicas estudiantes que no hacen un Erasmus porque tienen a su madre cuidando a su padre o a su suegro. Tenemos todavía el permiso de filiación. Los sindicatos se opusieron, que es el permiso para cuidar a mi familia política. Se opusieron. Entonces, evidentemente había que esperar más tiempo, sigue estando vigente. Entonces, si yo no tengo los permisos, si resulta que los cuidados no son públicos, si dependo de la red de abuelos, abuelas, los nuevos explotados, según la memoria del fiscal general del Estado, si tengo todo eso, me decís a mí cómo voy a trabajar la igualdad. Y si ahora me sumáis, si soy gitana, si soy persona con discapacidad, si he sufrido abusos sexuales, si además tengo problemas de salud mental después de la pandemia, después del COVID, ¿me decís cómo puedo recuperarme? Y luego tenemos la encuesta del CIS, que dice que el 44% de los hombres piensan que están discriminados. Entonces, otra vez, se confunde privilegio con derecho. ¿Pierdo derechos o pierdo privilegios? Esa pregunta no la hizo el CIS, el señor Tezanos no hizo esa pregunta. Entonces, yo siempre estoy pensando en los privilegios. ¿Quién gana cuando alguien pierde? Es un saldo igualitario. ¿Quién gana cuando alguien pierde? Por lo tanto, en temas de digitalización, pero no por tener 80 años, sino porque las carreras no están las chicas, cosa que sí estaban hace 20. Una chica que tiene buenos resultados en matemáticas, que puede evidentemente tener su vida absolutamente con un salario impresionante, porque son ciencias puras, no se les anima familiarmente. Estamos ahora en una sexualización bestial con el cuerpo de las chicas. Estamos hablando de que la prostitución es un asunto particular y no la compra privada de cuerpos. Estamos hablando de vientres de alquiler como un asunto particular y no una compra de niños, de bebés. Todo este discurso neoliberal no se está afrontando. Lo único que estamos de acuerdo es que la violencia es una lacra. En el resto no tenemos muchísimas diferencias. ¿El mercado manda? Pues si el mercado manda, seamos consecuentes. Porque yo no entiendo que nosotros como izquierda, y digo toda la izquierda, nosotros como izquierda estemos muy alertas con respecto a la privatización de residencias, privatización de escuelas infantiles, privatización de educación, privatización de la sanidad, y en cambio estemos con la privatización del cuerpo de las mujeres cuando compran sexo. Los hombres, claro está. Gracias. Muchas gracias, Soledad. La verdad es que son unas reflexiones que, en fin,
muy importantes, muy interesantes. Sara. Bueno, creo que hay muchos temas así pendientes, ¿no? Pero yo focalizaría para que una mujer tenga libertad en decisión, vuelvo también a la desigualdad educativa. O sea, sin educación no vas a ningún sitio. Que la pobreza tiene rostro de mujer y las mujeres gitanas, las mujeres pobres, viven en unas situaciones de indignidad. Se habla de derechos fundamentales, de derechos humanos, viven en situaciones de indignidad. Que en nuestro país hay situaciones de indignidad todavía que afectan a muchas mujeres gitanas y a muchas mujeres migrantes que viven en núcleos chabolistas y que eso tiene una repercusión en la igualdad de género, porque tienen graves problemas de acceso a cualquier servicio, graves problemas de alimentación, de uso de los servicios básicos que te permiten vivir. Es que estoy hablando del derecho a la vida y también te condenan a la exclusión y te condenan a la insignificancia y a la invisibilidad. Y a mí me parece que actualmente somos bastante, socialmente a veces hay una hipocresía que dices, es que sí, hay mujeres invisibles, sí. Me sigue interesando que haya mujeres invisibles cuando se hablaba del tema de los privilegios. Hay mujeres formadas, profesionalizadas que pertenecen a grupos vulnerables, discapacitadas, gitanas y ¿cuántas estamos en espacios de poder? ¿Cuántas estamos en espacios de decisión? Y eso tiene mucho que ver con a qué se está dispuesto cuando Soledad hablaba del tema de los privilegios. ¿Voy a ceder privilegios? Es que es muy complicado. Y cuando hablamos de género con la mezcla de otros grupos de población, todavía es mucho más grande. Pero ¿qué pasa con el imaginario social, el prejuicio, el estereotipo y la discriminación brutal que viven determinados grupos de personas? ¿Por qué las mujeres gitanas no se quitan al guarda de seguridad de encima cuando van a un centro comercial o a un supermercado? ¿Por qué hay una presunción de que una mujer gitana roba? Esta es la realidad cotidiana cuando hablamos de discriminación. Así es. Y les pasa muchísimo más a las mujeres, porque son las mujeres por rol de género las que siguen yendo a los supermercados y haciendo la compra. Si vamos ahí viendo la diferencia entre la mujer y el hombre gitano, incluso los temas de discriminación. Me parece importante que se sea consciente que determinadas mujeres tenemos el rol de género, de la desigualdad, de los privilegios que siempre han tenido los hombres, ¿no? en la sociedad. Con esos tenemos que lidiar, que luego además tenemos roles internos que nos hacen muchísimo más difícil esas rupturas de las desigualdades, porque se nos sigue viendo mucho. Yo me he identificado siempre mucho con las mujeres del mundo rural, porque se nos ha visto mucho como madres cuidadoras y que tu deber es quedarte al servicio de los demás. Esto ha pasado mucho, pero que también somos mucho las mujeres que dentro de estos entornos peleamos y queremos salir adelante. Y que cuando queremos salir adelante nos encontramos con la discriminación, en este caso por nuestra pertenencia étnica. Por lo tanto, si te pones 15 minutos en la piel de determinadas mujeres, que seamos conscientes de lo difícil que es esto. Yo lo digo porque si determinadas encuestas dicen que los hombres se sienten discriminados, por favor que se reflexione un poco y se pongan en la piel de determinadas mujeres durante 15 minutos para ver todo lo que tienen que pelear en su día a día, en las situaciones cotidianas, para realmente poder avanzar un poquito en igualdad. Muchas gracias, Sara. Yo Gracias, Sara. me apunto la frase de ponerse en el pie de las mujeres por 15 minutos. Me la voy a apuntar, Sara. Gracias. Natalia. Muchas gracias. Bueno, por mi parte estoy muy de acuerdo, ¿no? con la pregunta que hacía Soledad de si la sociedad está dispuesta a empezar a perder privilegios, ¿no? Si los hombres están dispuestos a empezar a perder privilegios. Quería focalizar un poco en el tema de las desigualdades a las que se enfrentan hoy, en el tema de la feminización del sector de las labores domésticas y del cuidado familiar, ¿no? Al final, eso lleva a muchas otras cosas, como que, por ejemplo, las mujeres en el ámbito de la discapacidad no puedan acceder a empleos porque son principalmente las personas cuidadoras de personas con discapacidad o personas con grandes necesidades de apoyo. Entonces, esto genera una desigualdad muy grande en el ámbito del empleo, ¿no? Al final, cuando nosotros buscamos un poco en el tema de los datos de las mujeres que acceden al empleo
y los hombres que acceden al empleo que tienen discapacidad, hablamos de un 18% de diferencia. Entonces, sumado a eso, a las complicaciones de poder acceder a un empleo siendo un cuidador de una persona con discapacidad, siendo también un familiar de una persona con discapacidad, las problemáticas en la conciliación que existen con los empleos, yo creo que eso es algo muy esencial y situado también quería destacar también en relación al tema de la violencia de género, ¿no? En el tema de la violencia de género y en especial de las mujeres con discapacidad intelectual, ahora acaba de salir un documental que se llama Ava de Mabel Lozano, donde también hemos tenido la suerte de participar, que pone un poco de manifiesto esto, ¿no? Como todo el tema de la violencia de género y la trata de personas pone un especial foco en las mujeres con discapacidad, en las mujeres y niñas con discapacidad, en especial de las con discapacidad intelectual, ¿no? Que hace como más deseable a estas mujeres para la trata de mujeres y para la violencia de género, ¿no? La falta de sensibilidad en aquellos servicios de atención a las mujeres con discapacidad, a las mujeres víctimas de violencia, para todas aquellas necesidades de apoyo específicas para las mujeres con discapacidad. Creo que eso es muy importante y que nos falta avanzar mucho en ese tema. En cuanto a qué medidas podemos tomar, creo que es muy importante que todo esto esté recogido en la legislación de España. Creo que es muy importante también que haya muchísima sensibilización, hacer visibles a las mujeres, hacer visibles a todas las mujeres y hacer visibles las dificultades a las que se enfrentan día a día, ¿no? Un poco de esto que comentaba Sara, de ponerte en el lugar de ellas. Creo que hace falta mucha sensibilización a nivel de la sociedad, de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en su día a día y en cuestiones tan esenciales como la atención a víctimas de violencia de género. Creo que hace falta también mucho empoderamiento y por sobre todo creo que hace falta también financiación que nos permita llevar a cabo todos estos proyectos con los que intentamos luchar un poco para reducir estas desigualdades. Gracias. Muy bien, pues la verdad es que habéis hecho unas reflexiones muy, muy interesantes y bueno, todas ellas, ¿no? Pero me quedo con algunas de las cosas que habéis dicho. Esa pérdida de privilegios es una reflexión importante de como sociedad nos las tendríamos que plantear y explicarlo bien. No se trata de perder derechos, se trata de perder privilegios, que una sociedad justa parece que es un objetivo que se debería de plantear. También lo que hablamos de educación tan importante para lograr bueno, pues esa igualdad, ¿no? Que la educación llegue a todo el mundo y también lo que acabas de decir ahora, Natalia, respecto al tema de los cuidados es muy importante, ¿no? El modificar un poco ese papel que tradicionalmente tiene asignada la mujer como cuidadora y que realmente, bueno, pues está injustamente tratado y reconocido y que resta también oportunidades de igualdad. Bueno, vamos a ir un poco, voy a haceros ahora cada una pregunta para ir un poco finalizando este acto. Y empiezo por Soledad. No puedo dejar de preguntarle un poco, dada su condición de concejala del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo ve la situación de la mujer en nuestra ciudad? ¿Cuál es una situación mejor o peor que en otras ciudades? ¿Y qué medidas se han tomado o faltan por tomar, según tu propio criterio, en la ciudad de Madrid? Bien, en Madrid existe, Eso como es. en todas las instituciones y en todos los países y en todas las situaciones, la idea de que somos un colectivo con especiales dificultades. En Madrid somos el 53% de la población y en España el 51%. En la ONCE son la mayoría de las mujeres con discapacidad y luego pues ya sabemos cómo es la estructura. Digo la ONCE, como digo cualquier organización, desde ONGs, lo que queráis, siempre es así. Entonces, esto influye en los complementos salariales, influye también en la estabilización a la hora de sacar puestos de trabajo. Se sacan más puestos de trabajo relativos a seguridad que, por ejemplo, a bienestar social, que eso Sara y lo van a entender muy bien, ¿no? Ellas lo van a entender muy bien porque ellas mismas están trabajando en ese tema, ¿no? Y eso hace bueno, cuando digo Sara, digo también nuestra compañera Natalia, ¿no? Es decir, que eso hace que, ¿por qué no? O sea, con listas de espera de 3 meses. Tenemos listas de espera para personas migrantes, porque la línea Madrid, que es donde te vas a hacer empadronamiento y te vas a coger la tarjeta sanitaria gracias a tu empadronamiento, también está saturado. Es decir, ahí no se convocan plazas, pero se convocan otras plazas. Curiosamente, donde está feminizado, hay menos prioridad a la hora de establecer concurso-oposición. Entonces, esto, si lo traslado a las universidades, a todo donde queráis, siempre está pasando, ¿no? Pero en este caso es grave, porque el bienestar social es absolutamente, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Y como ha dicho Sara y ha dicho Natalia,
estamos hablando de personas no vulnerables ellas, que ellas son heroínas. Vamos a resignificar también. Son heroínas. Se las coloca en situación de exclusión. Y cuando tú estás excluida, los 15 minutos de los que hablaba Sara y que después Natalia también los entendía muy bien. Muchas gracias, Soledad. Natalia, bueno, como experta en inclusión, que hacéis un trabajo fenomenal, magnífico en vuestra asociación, ¿crees que la sociedad ya está educada para mirar y convivir con las personas con discapacidad intelectual? ¿Crees que en concreto, que sabemos mirar a las mujeres con discapacidad intelectual e interactuar con ellas con naturalidad, como sería lo esperable y lo deseable? ¿O crees que todavía queda camino por recorrer? Bueno, en ese sentido, creo que la sociedad sí que ha avanzado mucho desde los últimos años, pero sigo creyendo que las mujeres con discapacidad se enfrentan al especial reto de seguir siendo visibles, ¿no? Esto pasa en muchos ámbitos relacionados con las mujeres con discapacidad, como te comentaba antes, el tema del ámbito de los cuidados, donde no pueden acceder donde se les dificulta mucho más acceder a los empleos, en el ámbito de los órganos de la toma de decisiones, ¿no? Que hay esa poca presencia de las mujeres y específicamente de las mujeres con discapacidad en los órganos de toma de decisiones. Eso es algo por lo que Plena Inclusión ha ido luchando durante mucho tiempo. Nosotros tenemos la primera plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad que representa a todas las comunidades de España y son personas autogestoras, donde también hay mucha presencia de mujeres con discapacidad. Tenemos en el órgano directivo de Plena Inclusión mujeres con discapacidad intelectual. Entonces creo que se va trabajando mucho y se va avanzando en la sociedad, pero creo que aún quedan muchas cosas por trabajar, ¿no? En el ámbito de la salud principalmente hay una reivindicación muy grande de las mujeres con discapacidad para que puedan ser ellas quienes puedan tomar sus propias decisiones. Hoy en día se siguen enfrentando a muchos prejuicios en relación a poder ser madres, ¿no? Algo que al resto de las mujeres no se les pone en duda cuando se trata de una mujer con discapacidad, en especial una discapacidad intelectual. Sí que se pone mucho en duda la capacidad de poder ser madre y, por ejemplo, nos enfrentamos a situaciones en donde una mujer con discapacidad que acaba de ser madre, los servicios sociales se presentan muchas veces en los hospitales para garantizar que el niño pueda tener una red de cuidados, ¿no? Y eso es algo a lo que se enfrentan las mujeres con discapacidad y no el resto de mujeres en la mayoría de los casos. También la reivindicación de las propias mujeres de poder ir al médico y que el médico se dirija directamente a ellas de una forma normal, como se dirigiría a cualquier persona, y no de esta forma tan infantilizada como se suelen dirigir a las mujeres con discapacidad o dirigirse directamente a sus acompañantes, ¿no? También se enfrentan a otras dificultades, como por ejemplo, en muchos servicios se les pone como un requisito obligatorio tener determinados métodos anticonceptivos para poder acceder al servicio. Entonces, todas esas barreras creo que son específicas un poco del tema de la discapacidad y creo que hace falta mucha sensibilización en la sociedad para poder visibilizarlas y para poder lograr esta inclusión y esta igualdad, ¿no? Entonces, creo que la sociedad ha avanzado mucho en relación a la sensibilización que se tiene en la convivencia con las personas con discapacidad, pero todavía falta mucho. También en la parte de incluir a las mujeres y a las personas con discapacidad en la comunidad, ¿no? Vemos muchas veces que las residencias se encuentran fuera de los ámbitos comunitarios y es una reivindicación muy grande de Plena Inclusión, más que nada en el último tiempo, con proyectos como Mi Casa, de las mujeres con discapacidad y las personas con grandes necesidades de apoyo, de poder incluirlas en la comunidad, ¿no? Y de que hagan esta vida en comunidad. Entonces creo que aún nos queda mucho camino por delante, pero que se está haciendo el trabajo poco a poco. Muchas gracias, Natalia. Y una pregunta para ti, Sara. Bueno, nuestra enhorabuena por este nuevo puesto como directora general de la Fundación del Secretariado Gitano que has asumido con valentía y con todo un trabajo por delante y también con toda una historia por detrás, pero creo que nadie mejor que tú para hablarnos un poco más en concreto de cuál es la situación de la mujer gitana en nuestra sociedad y qué medidas podríamos tomar para lograr una integración mucho más real y mucho más absoluta en la sociedad de la mujer gitana.
Bueno, un puesto que antes se hablaba, ¿no? de la asunción de puestos de responsabilidad por parte de mujeres o en grandes organizaciones, para mí es un orgullo, ¿no? El asumir esta gran responsabilidad y ilusión también, ¿no? De ver que ahí tienes un camino en el que puedes aportar a la defensa del pueblo gitano, que ha sido mi batalla, ¿no? Siempre he ido con ella. Yo creo que los retos, y fíjate, yo en esto veo retrospectiva de 20 años atrás en relación a la situación de los gitanos en nuestro país. Creo que es bueno también reconocer que las políticas inclusivas de España son modelos en otros países europeos. Creo que está bien poner en lugar de España también la evolución que ha habido, que esa política inclusiva vino mucho de la mano de los fondos europeos y la puesta en marcha de programas de empleo. Creo que ha habido un salto y una gran transformación en lo que supone a los gitanos y a las gitanas, y especialmente a las gitanas, en el acceso por cuenta ajena, pero aun con todo, ese acceso tiene unas brechas muy grandes. Antes os decía un 60% de desempleo, ¿no? Entonces allí hay un camino muy claro que dices, hay una desigualdad de oportunidades real que afecta a las mujeres gitanas y una desigualdad de trato. La desigualdad, y hay que abordarlo con contundencia, ¿no? Porque si no, no se van a provocar los cambios que realmente van a dar progreso a los gitanos. O sea, ya está bien de que los gitanos y las gitanas estén en situación de pobreza, que el 86% del pueblo gitano se encuentre en pobreza. Es que por ser gitano no tienes que ser pobre. O sea, lo digo con esa afirmación tan clara, porque incluso parece a veces que a determinados grupos de población se nos etiqueta o nos corresponde vivir en determinadas situaciones, y no. Los gitanos tienen que progresar. El progreso nos lo va a dar, como antes os he dicho, hay una gran brecha educativa que es, como directora general, la que más me preocupa en estos momentos, porque si no sé que es muy difícil ese avance. Hay una gran brecha en el ámbito del empleo. Todavía se ha avanzado mucho más que en educación, pero no lo suficiente, y sobre todo hay que abordar la propia precariedad laboral. Los gitanos y las gitanas tienen que avanzar en empleos dignos. Las mujeres gitanas igualmente. Se hablaba de las materias educativas y el acceso a servicios, de la brecha digital. Un 20% de los hogares gitanos no tienen conectividad. No nos podemos quedar más atrás, digamos, ante los nuevos yacimientos de empleo, ante las nuevas tecnologías, ante la innovación, porque si no, nuestro país avanzará y los gitanos, y especialmente las gitanas, se quedarán en los últimos puestos de nuestra sociedad, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Por otro lado, hay que seguir trabajando específicamente con la realidad de las mujeres más vulnerables, que es otro de mis objetivos, con programas específicos de esas mujeres en entornos de mayor dificultad, para promoverles la conectividad, el acceso a los servicios, para que sepan, digamos, dar ese salto al ámbito laboral, siempre aquellas que peor lo están, y hacerles acompañamientos específicos en materia de violencia de género. Hay que estar cerca de las mujeres gitanas ante la situación de violencia de género. En nuestro último programa, el programa Cali, que lo hemos renovado actualmente, atendimos a más de 40 mujeres gitanas y 400 mujeres gitanas, en esta situación. Hay que hacer esos acompañamientos y hay también que acercar a los servicios a la realidad de las mujeres gitanas. Y tenemos que seguir combatiendo el propio antigitanismo. Antes os decía, me siento orgullosa de haber participado en la reforma del Código Penal, que incluyó el antigitanismo como una motivación específica, pero es que hay que seguir trabajando la discriminación. Discriminaciones cotidianas. Es muy difícil que una mujer gitana alquile una vivienda, aunque tenga el dinero para alquilarla. Es que le ven los apellidos en determinados lugares y le ven su aspecto físico y se identifican como gitanos, y las inmobiliarias no les quieren alquilar vivienda, y es muy difícil que un particular también. O sea, es que esta es la realidad de la vida diaria, ¿no? De la discriminación. O que haya jóvenes gitanas que quieran acceder a una discoteca y se les niega el acceso únicamente por ser gitanas. O sea, por ser lo que son, no es el derecho de admisión. Es que todavía el prejuicio, el estereotipo, también lo que está sucediendo en nuestras redes sociales, ese anonimato que permite que los discursos de todo tipo, los discursos de odio de todo tipo acampen a sus anchas, y esto tiene mucho que ver también en cómo esto influye en la nueva generación, en la educación de la nueva juventud, ¿no? Respecto a lo que es el respeto a la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que allí, como organización, tengo importantes retos, ¿no? En cada una de estas materias, y desglosar en cada una de ellas el cómo afecta específicamente
a las mujeres gitanas. Pero también yo creo que es positivo decir que veo un cambio en las mujeres gitanas. Cuando yo empecé a estudiar estaba prácticamente sola. Ahora ya son muchas las mujeres gitanas que estudian, que se profesionalizan, que viven con más autonomía, que provocamos cambios dentro de nuestra propia comunidad y estamos llevando los cambios a la propia sociedad. Que muchos hombres gitanos también están cambiando, que están ahí apoyando los procesos de cambio de las mujeres gitanas. A mí también me parece que esto es importante, aprovechar el momento, seguir en esta lanza, ¿no? de promoción y pedir sobre todo que yo creo que las administraciones, los gobiernos deben asumir, hablamos de derechos humanos, que asuman sus responsabilidades y se sigan haciendo apuestas valientes, porque si no se va a seguir dejando en la estacada a los de siempre. Y en este caso son grupos muy desfavorables, situaciones de mucha necesidad. Pues muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a las tres, a las cuatro realmente, por esta participación con motivo de este día. Es verdad, yo creo que lo habéis dicho todos, hay que seguir trabajando todos los días, pero bueno, es importante que haya un día como el 8 de marzo en el que pongamos un poco la lupa en todos estos temas tan importantes. Habéis hecho un repaso de muchísimas de las dificultades que todavía existen, de los retos que tenemos un poco como sociedad para ir logrando que esa sociedad sea una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva. Y sobre todo yo os quiero dar las gracias a las cuatro por vuestro compromiso en esta lucha, por vuestro compromiso bueno, que en día a día con vuestro trabajo pues estáis logrando hacer de esta sociedad un poquito mejor, y eso para mí es muy, muy importante. Irene, muchísimas gracias por haber organizado esta reunión, a Natalia por estar con nosotros desde Plena Inclusión, a Soledad haciendo un magnífico trabajo desde ese Ayuntamiento de Madrid y a Sara desde ese Secretariado Gitano. Mil gracias a las cuatro y hasta una próxima ocasión. Buenos días a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias. Muy amable, un placer. Muchas gracias. Gracias a todas, gracias.